Hello, good morning. My name is Jose. I'm your teacher. I welcome you kids to this English junior class. I welcome you to this easy activity for week number 18. Bienvenidos a la clase número 18 o a la clase correspondiente a la semana 18 de inglés. Our topic, nuestro tema para el día de hoy es Seasons and the Weather. Hoy día vamos a ver un poco de vocabulario, pero también veremos cómo interactuar un poco más, cómo conversar, hacer del inglés algo más interactivo, que nos ayude a conversar. ¿De qué hablaremos o de qué conversaremos hoy? Dice Seasons and the Weather. Vamos a hablar de las estaciones del año, Seasons and the Weather, y el clima. Por supuesto, si hablamos de una estación del año, sabemos que las estaciones afectan el clima, los alimentos que comemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabes tú en qué estación estamos ahora? What's our current season here in Ecuador? In Ecuador now we're having the summer. En el Ecuador estamos en la estación llamada verano, que las noches son muy frías, hace mucho sol, las mañanas también son algo frías. Esa estación o esa parte del año se llama verano. Así también vamos a ver en inglés a cómo decir algunas estaciones, cómo preguntar por el clima y así por el estilo. Vamos a ver entonces el tema de la clase de hoy es What's your favorite season? Cuando hablamos de season, hablamos de la estación del año. ¿Sí? Sabemos que en español tenemos varias estaciones. En inglés tenemos estaciones también. Una estación es un periodo de tiempo en el año caracterizado por un clima específico, por también tener, por ejemplo, alimentos que se desarrollan o se producen en esa época del año en particular. Vamos a hablar entonces de las estaciones de season. ¿Cuáles son las estaciones? Vamos a verlas aquí. Vamos a anotar entonces disculpa la letra, the seasons, las estaciones. Si te das cuenta cómo junto aquí la E y la A suena I. The seasons, las estaciones del año. Son 4, vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Empecemos con la primera, Spring. Tenemos Spring, la primavera. Una época del año en la cual se caracteriza por haber muchas flores, por haber muchas zonas verdes que se han reverdecido, han vuelto a crecer, sobre todo después de la época de lluvia. A eso conocemos como primavera, Spring. Spring. Hay sectores en el Ecuador donde sí existe esta estación, this season. So what is the season here? Here is spring. As you can see, there are flowers, it's very sunny and you can walk along. Esta estación, la primavera, se caracteriza por ser soleada y por su ausencia de lluvias. A eso lo conocemos como spring, primavera. Vamos ahora con summer. Hablamos del verano, aquella estación del año donde hace mucho sol, donde tampoco llueve en algunas partes del mundo y hace mucho calor. En Ecuador el verano es muy diferente. Por ejemplo, estamos actualmente a día 6 de septiembre. Sin embargo, las noches son muy frías y en las mañanas a veces hace mucho sol. Así es el verano del Ecuador, the summer. Pero en algunas zonas, como aquí por ejemplo, el verano es una época caliente, hot. It's pretty hot. So you can go to the pool, you can go to the beach. La gente aprovecha para ir a la playa, a la piscina. Pero por ejemplo, si tú ahora en septiembre vas a la playa, te vas a encontrar con un lugar muy frío, donde no place estar. ¿Por qué? Porque the summer, el verano en Ecuador, es por lo general templado, algo frío, no es caluroso. Entonces no da muchas ganas meterse en el agua si esta va a estar helada.
That's the summer here in Ecuador. Pero en otras partes del mundo el verano es caluroso, ¿sí? Por eso la gente, como puedes ver aquí, se va a la playa, se mete en el agua o va a las piscinas. Tenemos otra estación, fall. Cuando hablamos de fall, hablamos de la época del año conocida como otoño, the fall, caracterizada porque los árboles pierden sus hojas, ¿verdad? Y se preparan para reverdecer de nuevo. Es como la preparación de los diferentes ecosistemas para la llegada del invierno. A eso nos referimos con fall. In this picture, for example, this is the fall, ¿verdad? Hablamos de el otoño, una época en la cual no hay lluvias, hay poco sol, ¿verdad? Se prepara nuestro planeta para el invierno o los diferentes ecosistemas. Una vez que ya pasa el otoño, entonces viene ya la época del invierno. Winter. Repeat. Winter. Winter. Tenemos el invierno. Por supuesto, el invierno, o sea, sí, como puedes verlo aquí, en algunos lugares es muy frío. En el caso de Ecuador, el invierno es completamente lo contrario. Is extremely hot. Es extremadamente caluroso y también es húmedo. This is the winter. En Ecuador, pero en algunas otras zonas del planeta, el invierno de winter es muy frío, como puedes verlo aquí. ¿Sí? So there we have the four seasons. ¿Cuántas estaciones tenemos? Four. 1, 2, 3, 4. We have spring, we have the summer, we have the fall, and winter. Can you recall each one of the seasons? Yes, winter, spring, summer, and fall. Ahí tenemos las cuatro estaciones. ¿Puedes tú repetirlas también? Winter, spring, summer, and fall. Como puedes darte cuenta, cada una se caracteriza por tener un clima diferente. Ahora hablemos del clima. La pregunta es, what's the weather like? What, ¿cómo es? What is the weather? What is the weather like? ¿Cómo es el clima? What is the weather like? ¿Qué estoy preguntando aquí? What is the weather like? ¿Cómo es el clima? Entonces, maneras de responder simple. The weather is sunny, soleado, or maybe cloudy, nublado, or maybe rainy, lluvioso, or windy, con mucho viento. Por ejemplo, las noches de Guayaquil, the evenings in Guayaquil are currently very windy nowadays. Nowadays they're very windy. Guayaquil is now a windy city. Si te has dado cuenta, en las noches Guayaquil es una ciudad donde hace mucho viento y algo de frío incluso. Entonces, si yo te pregunto, what's the weather like in Guayaquil now? You can say, today in Guayaquil it's sunny and windy, especially in the evenings. What about foggy? Hay zonas del planeta, por ejemplo en la sierra del Ecuador. Hay zonas donde hay mucha neblina debido a la baja temperatura o debido al frío. This is foggy. Y a veces es tan frío el lugar que ya hay nieve y neva. Aunque en Ecuador no se conoce de un lugar donde comúnmente siempre haya o nieve. Hay nieve, pero no es lo mismo que exista nieve a que neve en nuestro país o en el lugar donde estamos. So, what's the weather like? ¿Cómo es el clima? Vamos a responder entonces, it's, el clima es, y vamos a decir cómo es, ¿no? It's sunny, it's cloudy, it's rainy, it's windy, it's foggy, or it's snowy. A ver, repite. It's sunny,
hace sol. It's cloudy, está nublado. It's rainy, it's windy, it's foggy, and it's snowy. For example, right now, in this instant, what's the weather like in your house? En tu casa, en donde estás ahorita, ¿cómo está el clima? What's the weather like now? In my case, for example, the weather is cold. El clima en mi casa, por ejemplo, por mi sector, está algo frío. Aquí tenemos otras maneras de hablar del clima. It's hot, it's warm, it's cool, and it's cold. Cuando hablamos de hot, hablamos de un lugar caluroso. Por ejemplo, what's the weather like in Guayaquil? Guayaquil is hot. Guayaquil es una ciudad calurosa, sobre todo en el mediodía. And what about warm? Cuando hablamos de warm, hablamos de un clima templado. No hace ni frío ni calor. Es decir, la temperatura no es ni tan alta ni tan baja. Es una temperatura más o menos. Ni frío ni calor. A eso le llamamos warm. Por ejemplo, en este momento Guayaquil, en algunas mañanas, Guayaquil is warm. Algunas mañanas Guayaquil hace un clima templado, no hace ni mucho frío ni mucho calor. ¿Por qué? Porque no sale el sol. Entonces, no tenemos un clima muy frío ni muy caluroso tampoco. Si decimos the weather is cool, que el clima es cool, no es que el clima es chévere, no. Quiere decir que el clima está fresco. Pero, ¿verdad? Tal vez no haga sol, tal vez haya mucho viento, entonces podemos decir que el clima es it's cool, perdón. It's cool, está fresco. También a veces usamos cool para hablar de las personas que son divertidas. Pero en el caso del clima, cuando digamos que the weather is cool, queremos decir que el clima está agradable, que el clima está fresco. Ahora cuando ya la temperatura baja mucho, decimos it's cold. Hace frío. It's cold. A ver, repite conmigo. It's hot. It's warm. It's cool. It's hot. It's cold. So that's the answer to the question, what's the weather like? Example, what's the weather like in Guayaquil? For example, in Guayaquil now, it's warm and sometimes windy in the evenings. En Guayaquil a veces hace mucho viento en las noches y en las mañanas por lo general está templado. Al mediodía, it's hot. Al mediodía hace calor, ¿verdad? Now you have here two people talking. What's your favorite season? Ahora responde tú. What's your favorite season? ¿Cuál es la estación favorita del año para ti? What's your favorite season? In my personal case, my favorite season is summer. A mí me gusta mucho el verano en Guayaquil porque no hace tanta calor y las noches son frías, pero yo disfruto mucho de eso. Now, what about you? What's your favorite season? Escribe aquí cuál es tu estación favorita. Ya vimos cómo hacer eso. Practicamos también esto. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like? If you look at the picture, you will see that the weather is foggy and cool. El clima está algo fresco y también está nublado, como puedes darte cuenta. What about the second picture? What's the weather like? The weather is hot and sunny. Hace calor y está soleado. That's why they're having ice creams, right? To overcome the hot. What about the next question? What's the weather like? As you can see, the wind is blowing, so it's windy and cloudy. Está nublado y también hace mucho viento, ¿verdad? Windy, cuando hablamos de windy, hablamos de cuando hace mucho viento, venteado. Aquí ya no hace mucho viento, aquí hace frío, ¿verdad? So, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? It's cold and snowy. Hace frío y también hay nieve. Right?
Now I want you to listen to me and match. Quiero que escuche y une, ¿verdad? Va a unir el número con la letra. Veamos la primera. What's the weather like? The weather is hot and sunny. Hot and sunny. Caliente y asoleado. So number 2. What is the season? Well, this season is the spring. Esta estación es la primavera. ¿Cuál de estas figuras puede ser? This season is spring. This is spring. Una época donde hay muchas flores, poco sol. Number 3. What is your favorite season? My favorite season is cold. My favorite season is cold. Mi estación favorita del año es el invierno, dicen ellos. And number 4, what's your favorite season? My favorite season is fall. Mi estación favorita es el otoño. Recuerda, una época donde las plantas cambian su apariencia, las hojas se caen, se preparan para volver a nutrirse del agua que viene en las épocas de invierno. A esta estación la llamamos otoño o fall en inglés. ¿Sí? Ahora vas a escucharme. Conversation 1, 2, 3, 4 and put a check next to the letter. Number one is already done. What's the weather like? It's rainy. Ya está para ese de ahí, ¿no? Vamos a ver la segunda. What's the weather like? It's snowy. Si digo snow, hablo de nieve. Entonces, ¿cuál de los dos tiene nieve? Of course, letter B. Number 3. What's the weather like? Well, it's sunny and cool. It's sunny and cool. This is sunny and cool. And number 4. What's the weather like? Well, it's cloudy and rainy. Cloudy and rainy. Está nublado y lluvioso. Aquí hay una niña con paraguas, entonces obviamente aquí tenemos la conversación. Now, listen and say. Vamos a practicar esta de aquí. Tenemos entonces allí los diferentes tipos de climas, ¿verdad? For example, this is windy. This is windy. This is rainy. Rainy. This is sunny. This is windy. Tenemos aquí, no hay que completar nada, simplemente yo lo estoy escribiendo para que usted lo repita. It's windy, it's rainy, it's sunny, and it's warm. Estamos hablando aquí prácticamente del clima, ¿verdad? No de las estaciones. Ahora vamos a poner las preguntas y oraciones en el orden correcto. Recuerda que la que va con mayúscula es la que va primero, entonces aquí vamos a empezar con what. No hay que adivinar porque esta pregunta ya la hemos hecho a lo largo de la clase. What's the weather like? What's the weather like? Ponga usted en orden las palabras para formar la pregunta. What's the weather like? Por supuesto aquí empieza con mayúscula el it's. Entonces es obvio que es una oración. It's hot and sunny. It's hot and sunny. O también puede ser it's sunny and hot. It's sunny and hot. Y concluimos con un period para ello. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tenemos aquí situation 1, 2, 3 and 4. ¿Sí? Vamos a poner la conversación en orden. Empieza preguntando, what's your favorite season? Ella pregunta, o ellos conversan. Entonces ella responde, esta de aquí, ¿qué
parece ser la respuesta de que le gusta el frío, ¿verdad? My favorite season is winter, so there it comes number 2. Y obviamente ella le vuelve a preguntar ahora a él la misma pregunta. Luego le dice, Is it rainy today? Luego el rey le pregunta, Is it rainy today? ¿Hace lluvia hoy? Le pregunta a él. ¿Es lluvioso hoy día? Y responde, no. Responde ella, It's cold and snowy. No. Dice, hace frío y hay nieve. Entonces ahí tenemos la conversación 4. It's snowy and cold. Y aquí vamos a completar usando las palabras correctas. Example, my favorite season is fall. Mi estación favorita es el otoño. Usted complete aquí también. Por ejemplo, is it foggy today? Is it foggy today? It's cold and rainy. It's cold and rainy. Usted ponga las letras que corresponden. Si no sabe qué poner, si no sabe cómo escribir cold, por ejemplo, busque la palabra a lo largo de la clase donde sí aparece ese vocabulario. Cold, por ejemplo, aquí tenemos cold. Todas las palabras con las que hay que completar están en la clase. Ok, kid, thank you for watching the video. Hoy hemos aprendido cosas nuevas. Hemos aprendido a formar preguntas en cuanto al clima. Por ejemplo, what's the weather like? ¿Cómo es el clima? También respondimos, ¿no? It's hot, it's rainy, it's sunny, it's warm, etc. También aprendimos las 4 estaciones, ¿verdad? A ver, repítelas conmigo. Winter, spring, summer and fall. Y por supuesto sabemos que el clima va a cambiar dependiendo de la estación. Por favor, realicen este trabajo. I thank you for watching the video and I will see you next class. Gracias jóvenes por ver mi clase. Nos vemos la próxima semana. Goodbye. Adiós.